Existen documentos que prueban de manera descarada y sinvergüenza cómo es que la CIA intervino en los países latinoamericanos propiciando desestabilización económica, política y social, con el objeto de acabar con gobiernos socialistas. Es decir, con el objetivo de que los países de América se alinearan bajo su dominio. Hablar de la invasión de Estados Unidos a otros países es inclusive algo de lo más normal, de lo más común. Y no es en la búsqueda de la libertad de las gentes, sino de los intereses económicos y comerciales de su gobierno, buscando en el imperialismo el control de gobiernos y de riquezas materiales para enriquecerse a costa de los pueblos subyugados. Hace ya algunos años hice un video comparando Estados Unidos con Atenas, esa ciudad-estado de la antigua Grecia que utilizaba la democracia como estandarte, cuando en realidad lo que hacía era amenazar a otras polis a alinearse a sus intereses, o eran depuestos sus gobernantes y reemplazados por gobiernos títeres o afines a Atenas. Los defensores de la democracia utilizaban esta excusa para destruir gobiernos que no les fueran afines. Esto sucedió después de la creación de la Liga de Delos, luego de que Atenas se erigiera como la dirigente de esta liga que estaba obligada a entregar recursos, tropas o barcos con el objetivo de una invasión a Persia. Pero esos recursos administrados por Atenas fueron usados para todo menos para su objeto principal. Con esta riqueza y poder, Atenas se convirtió en una poderosa ciudad-estado, usando los recursos de sus aliados para construir su ciudad y sus soldados para conquistar otros territorios, buscando ser una potencia marítima. El imperio ateniense estaba sostenido en la sangre de otros pueblos. Los que querían salirse de esta liga eran invadidos por Atenas y sus gobiernos eran depuestos por gobiernos afines a Atenas y su democracia. Ese es el mismo modus operandi de los Estados Unidos. Aquellos que no se alinean a sus intereses son depuestos por ellos y en su lugar ponen gobiernos títeres que sean afines al suyo. Muchas de las dictaduras en América Latina, como la de Argentina, Chile y Guatemala, fueron instigadas y apoyadas por los Estados Unidos. Dictaduras militares como la de Pinochet o la del general Videla. Pero el interés de Estados Unidos por invadir países y saquear sus recursos viene de mucho tiempo antes de la Guerra Fría. Tan solo la invasión a México en 1846, que terminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en la firma de un tratado que bajo coacción militar le entregaba este territorio a los Estados Unidos. Y antes de esto también habían apoyado a los tejanos en su independencia de México. Apenas 10 años atrás, en 1836, Texas se llenó de colonos estadounidenses que pronto quisieron su independencia del territorio nacional. En 1812 también se atrevieron a invadir Canadá, solo que tuvieron una respuesta de los británicos, quienes a pesar de estar en una guerra contra Napoleón, defendieron sus posesiones coloniales, llegando inclusive a incendiar la Casa Blanca, en una de las más terribles derrotas que los Estados Unidos sufrieron en su historia. Entonces, Estados Unidos, con su supuesto destino manifiesto y con lo que llamaban la doctrina Monroe, se creyó con el derecho de quitar territorio, de invadir y de saquear. Con su destino manifiesto se expandió hacia el Pacífico. Destruyó a los indios que habitaban estas tierras, a los nativos americanos que creyeron en las palabras de paz y que finalmente fueron erradicados durante la fiebre del oro en los años de 1870. Hoy, con la intervención en Venezuela, que no es otra cosa más que una invasión, no se equivoquen, a Estados Unidos no le importa el sufrimiento del pueblo latinoamericano. El mismo Biden habló de que América Latina es el patio trasero de Estados Unidos, pero no somos ningún patio trasero, ninguna mano de obra barata para sus intereses. Somos seres humanos, que sentimos, que pensamos y que debemos de alzarnos en contra de esta retórica que nos minimiza, que nos reduce a los ojos de los anglosajones y de los que se han autodeterminado americanos. Que deba enterarse Estados Unidos de una vez que América somos todos y que ellos no son toda América, aunque lo quieran ver de esa manera. Estados Unidos solamente busca sus propios intereses, es un imperio y por lo tanto no se preocupa por el resto del mundo, a menos que convenga a sus intereses. Y eso ni siquiera yo lo digo, sino que el mismo presidente de los Estados Unidos lo dice. El mismísimo Donald Trump lo ha dicho en todas sus palabras. Es el petróleo lo que les interesa. No se alegren porque cambie una dictadura por otra. Venezuela debe de recobrar su autonomía y su autodeterminación, así como soberanía, arrancada de las manos de Estados Unidos, quien no es un salvador, no es un libertador, es un conquistador. Es diferente ser liberador a conquistador. El primero lo hace por humanidad y desinterés,
El segundo lo hace por adquirir nuevas tierras y recursos, a los que invade, los saquea y los trata como esclavos o ciudadanos de segunda. Bolívar ha lanzado un llamado, Bolivia los ha convocado. ¿Cómo es que responderemos a este llamado? Dejando que Estados Unidos, como siempre, busque imponerse en nuestros países, acabar con la soberanía de los pueblos e intervenir como si fuera el juez del mundo. Hace tiempo que América Latina debió de estar unida en el sueño de Bolívar. Una sola América Latina, una gran Colombia. Esta desunión de nuestros países ha permitido que por años, si no es que por siglos, los países occidentales hayan venido a invadirnos y a saquearnos, basándose precisamente en la división que existe en nuestros pueblos y en la corrupción de nuestros gobernantes entreguistas, que han vendido a su propia gente enriqueciéndose a costa de la ignorancia, de la pobreza, de la miseria, del sufrimiento de su gente. Estados Unidos desde el principio planeaba expandirse hacia los pueblos americanos, y esto no lo han disimulado ni una sola vez, encontrando o fabricando las oportunidades para invadir y poner a sus esbirros en el control de un país. México es un ejemplo de esto, pues nuestros presidentes han sido educados en Estados Unidos, en el camino estadounidense. De esa manera no ha requerido una invasión armada, sino simplemente poner a los tecnócratas que han querido para controlar los países con gobiernos títeres. Cuando se les quiso quitar la concesión del petróleo, hicieron todo lo posible por desestabilizar gobiernos y mantener el flujo de recursos hacia su país, mediante empresas americanas. Esto lo sabemos porque fue una de las principales razones que tuvo Estados Unidos para intervenir en la Revolución Mexicana, y firmó Obregón los tratados de Bucareli que le daban a Estados Unidos prácticamente el control sobre varios recursos estratégicos del país y empresas clave en la región. Los estadounidenses se hicieron con el Canal de Panamá. No invadieron este país porque les importara su población, sino porque el control de este canal les permitiría acceso a una mejor ruta comercial entre Oriente y Occidente. Bombardearon Guatemala, derramaron napalm en sus campos, depusieron a un presidente porque quiso dar mejores condiciones al campo, en una nueva reforma agraria, el conocido como Jacobo Arbenz. Con ayuda de los Estados Unidos y de la CIA, depusieron al presidente Salvador Allende y pusieron en su lugar a Augusto Pinochet, un dictador militar que protagonizó una persecución en contra de intelectuales y miembros antiguos del partido. Hizo otro golpe en Argentina y puso en el lugar del gobierno democrático al dictador Videla y a otros generales. Y también los españoles se acuerdan de cómo Estados Unidos les arrebató las Islas Filipinas, así como también Puerto Rico y también Cuba. Y los argentinos de cómo apoyó a Inglaterra para quedarse con las Malvinas. Estados Unidos no quiere verte libre, Trump no quiere a los latinoamericanos. Prueba de ello es la enorme cantidad de deportados que hace tan solo unos meses llevaba como si fuesen ladrones o criminales, existiendo manifestaciones en contra de este trato a un pueblo que es humillado y sobajado, y que les ha ayudado a construir su país. Los latinoamericanos no son criminales. Por muchos años su trabajo ayudó a levantar los cimientos de la nación americana. Los refugiados inmigrantes han sido de utilidad a Estados Unidos para darles la grandeza que tienen, y es así como les pagan, y es así como los tratan. Hay que recordar tan solo cómo los científicos que le dieron la victoria en la Segunda Guerra Mundial al crear la bomba atómica, todos ellos fueron extranjeros refugiados. Einstein, Oppenheimer, Enrico Fermi, entre otros destacados científicos de renombre, todos ellos migrantes, o las manos de los braceros que sostuvieron la economía estadounidense mientras estaba en guerra. También los excientíficos y contribuidores del nazismo que se llevaron en la operación Paperclip, quienes les dieron los resultados de sus investigaciones y les ayudaron a desarrollar los cohetes de la NASA, o como personajes clave de la OTAN. Bolívar y Francisco de Miranda sabían lo que sucedería. Sabían bien que una Latinoamérica dividida sería presa de los países europeos y de los estadounidenses, que una América desunida sería fácilmente invadida y saqueada por intereses extranjeros, que es todo lo que sucedió a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Divide y vencerás, se aplica aquí. Un pueblo dividido es frágil, pero unido es fuerte. Una gran Colombia hubiese resistido los intentos de los países europeos por volvernos de nuevo una colonia, y de Estados Unidos por invadir y saquear nuestros países. Pero lamentablemente ese sueño jamás se cumplió y la Gran Colombia pasó a ser simplemente un sueño, una ilusión. Pero ahora, ¿qué es lo que me dicen? Tras años de saqueos, de entreguismo, de desestabilización en la región, de corrupción,
y de invasión. En algún momento Alemania era un conjunto de reinos independientes. Una Alemania unida no existía hasta finales del siglo XIX, que se convirtió en el Imperio Alemán. Antes no había una sola Italia, solo había un conjunto de reinos y a finales de dicho siglo también se unificó en el Reino de Italia. Hace tanto tiempo que los mongoles peleaban entre ellos hasta que llegó un Khan que los unió y que los hizo ver todo el potencial que tenían. En ese momento, los mongoles, a los que nadie temía y que tenían como un grupo de nómadas bárbaros, se convirtieron en una potencia militar capaz de gobernar varias dinastías a lo largo de Asia y de Europa. Desde el oriente de Europa hasta el sur de Asia, pasando por las regiones de Turquía y Persia, extendiéndose más allá de lo imaginable, de lo que jamás habían imaginado. Asimismo, debe de suceder con América Latina, un enorme imperio, una nación tan grande con un solo corazón y con las mismas raíces que hemos compartido historia, que hemos compartido sufrimiento. Es tiempo de unirnos para evitar más invasiones del verdugo que tenemos en el norte, en nuestro propio continente. En algún lugar se barajó la posibilidad de esta unión cuando nos comenzamos a ver como un solo pueblo, cuando se comenzó a pensar en la identidad del latinoamericano, con José Carlos Mariátegui y su Amauta, con José Vasconcelos y el emblema, así como el lema de una de las universidades más grandes de América, la UNAM, en donde vemos el símbolo de una América unida, el águila real y el cóndor como animales que nos representan, endémicos de nuestras regiones, mientras que en el escudo se puede ver a México y Sudamérica, toda Latinoamérica. Por mi raza hablará el espíritu. Vasconcelos creía que Latinoamérica era el siguiente en ser el gran imperio del mundo, la raza cósmica, la raza de bronce, aquella raza que surgió de la unión de dos mundos, de Europa y de los nativos, nuestro legado mestizo. ¿No sería algo increíble que las naciones latinoamericanas se unieran en una sola? Hemos sido despreciados, humillados, tratados como países de tercera por los supuestos países de primera, que necesitan de nosotros y de nuestros recursos para subsistir. Pues no se equivoquen, el mismo presidente Trump lo dijo, ellos están allí por el petróleo. A propósito, el presidente Trump espera que Estados Unidos extraiga petróleo de las enormes reservas de Venezuela por años. En entrevista con The New York Times, el mandatario insistió en que el gobierno interino de ese país, del que todos sus miembros eran leales a Nicolás Maduro, están dando a su administración todo lo que es necesario. Al preguntársele sobre cuánto tiempo exigirá un control directo de esa nación, contestó, y cito, «Solo el tiempo lo dirá». No por libertades ni democracias falsas, ni siquiera ha aceptado el dejar a Corina Machado como presidente, que según con su narrativa es la presidenta constitucional de Venezuela. On Monday, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect to be the leader. Eso dice mucho de las intenciones del yanqui. Lo mismo hizo hace algunas semanas con el bombardeo a Nigeria. ¿Qué tienen en común estos dos países? Venezuela y Nigeria tienen petróleo, que es lo que quiere el invasor del norte. ¿Dejaremos que siga invadiendo países bajo cualquier excusa para sobajarnos y tratarnos como esclavos? ¿O tomaremos nuestro destino en nuestras manos? Una Latinoamérica unida debe de ser el camino para evitar los enormes abusos que desde nuestras independencias e inclusive antes de ellas hemos sufrido. Ya no seremos rehenes de Occidente y de sus esbirros. América Latina tiene todos los recursos que el mundo quiere. Tenemos petróleo, tan solo en Venezuela está el mayor yacimiento de todo el mundo. Tenemos litio, tenemos oro, tenemos plata, tenemos un clima tropical, cálido donde se producen alimentos y abundancia, siendo los mayores productores y exportadores de alimentos de diversa naturaleza. Imagínense toda esa riqueza que ahora es aprovechada solo por los extranjeros, siendo aprovechada por nuestros pueblos. Si la gran América Latina se hubiese constituido como un gran imperio, hace varios años que seríamos una nación de primera, pero la corrupción y las divisiones nos han mermado. Yo sueño con una confederación de países latinoamericanos unidos, en una enorme América libre. Debe de llegar ese momento, hoy que la voz de Bolívar ha despertado y que su espada debe de salir de su vaina. Deben de entender que en Estados Unidos no tenemos un aliado, sino un verdugo. Como Napoleón en su momento odiaba a los ingleses por los mismos crímenes que sus sucesores ahora hacen con América, ahora mismo yo también creo que son los destructores de América, e igual que Inglaterra financian guerras, financian grupos para desestabilizar la región.
Eso lo pueden ver en los informes de la CIA. Ninguno de ellos lo niega, al contrario, lo dicen abiertamente. Y al igual que Napoleón, hago diferencia del pueblo estadounidense, de sus gobernantes, porque cuando yo me refiero a Estados Unidos me refiero a su gobierno, no a su gente, que muchos de ellos también se oponen y se han opuesto a las intervenciones y a las actitudes imperialistas de su gobierno. Hay que entender algo, el pueblo no es el gobierno. Yo no creo que se deba de pensar que el gobierno de una nación es lo mismo que su gente, porque muchas veces el mismo gobierno, el mismo Estado, está en contra de su propio pueblo y está divorciado completamente de él. Las protestas en Estados Unidos en contra de Trump son un testimonio de ello. Cuando Estados Unidos invadió Irak, fue con la excusa de que estaban creando bombas de destrucción masiva, algo que nunca comprobó ante la ONU. Su objetivo era otro. Irónicamente, las naciones que Estados Unidos sabe que sí tienen potencial nuclear son aquellas a las que jamás se atrevió a invadir o a atacar, como lo es Corea del Norte, China o Rusia. Ahora es necesario tener armamento nuclear para disuadir a los Estados Unidos de una invasión o de un ataque. Las naciones latinoamericanas fueron las que firmaron un acuerdo que nos debilitó y debilitó a la región, el acuerdo de no proliferación nuclear. Pero ¿por qué nosotros firmamos esos acuerdos cuando Estados Unidos y otras potencias no renunciaron a la proliferación de bombas de destrucción masiva? Debió de ser que el mundo entero adoptara esta medida, pero solamente nosotros y otras naciones fuimos los que firmamos un acuerdo que nos debilitaba, que nos dejaba vulnerables. Este acuerdo no fue por la paz, no fue por una necesidad de evitar una confrontación armada. Este acuerdo fue para que en determinado momento nuestros países no tuvieran la alternativa, no tuvieran ninguna oportunidad ante cualquier nación de potencial nuclear. Y no me refiero solo a Estados Unidos, el primer interesado, sino también Rusia, Corea u otras naciones con potencial nuclear. Si Venezuela hubiese tenido bombas nucleares, simplemente Estados Unidos, y me refiero en particular a Trump, no se hubiese atrevido nunca en hacer ningún bombardeo ni tampoco ninguna intervención. Ya Estados Unidos se había alarmado de que hubiese misiles apuntando directamente a Washington, cuando en 1962 Cuba tuvo misiles proporcionados por la URSS, cuando ellos amenazaban a la URSS con misiles posicionados en Turquía. ¿Por qué ellos sí deben de tener armas de destrucción masiva apuntando a países y bases en todas partes del mundo, pero nosotros no? ¿Por qué otros países no? Amenazan el mundo como quieren usando de pretexto la democracia y la libertad, palabras tan nobles que les son tan desconocidas. Ellos tienen la palabra de denominar a los que usan este armamento como tiranos, dictadores, terroristas, pero cuando ellos hacen lo mismo lo llaman liberación, intervención, mas no invasión. Son libertadores, no conquistadores viles. Cuestión de retórica, pero ellos hacen lo mismo, que critican, y lo han hecho más que otras naciones a las cuales muestran como enemigos de la paz, cuando ellos son los que propician la guerra y la destrucción por sus motivos egoístas. En el video sobre las bombas nucleares, no me quedó más que hacer la reflexión de que, si en verdad queremos paz en nuestras naciones, es necesario que nosotros también tengamos nuestras propias ojivas, nuestro propio arsenal nuclear, para disuadir al invasor de cualquier movimiento que amenace la soberanía de los países de América, que han sido atacados por Trump, el cual ha amenazado no solo a Venezuela, sino a Cuba, a Colombia y a México, a quien trata como un enemigo o como un vecino cuando le conviene. También se ha atrevido a amenazar inclusive a países de la OTAN como Dinamarca, con arrebatarle Groenlandia, causando un enorme revuelo a nivel internacional. Abre la puerta también a ese movimiento. El otro elemento fundamental es este, ya no son... Es verdad que en ese sentido ha sido bueno en la comparación porque nos lo ha hecho muy visual Donald Trump. ¿Quién defiende Groenlandia? 2 perros y un trineo. Bueno, pues ayer dijo que habían mandado otro perro más, Trump, y Europa dijo no, de perros nada. Alemania, la propia Dinamarca por supuesto, Suecia y Finlandia, los países europeos ya enviando fuerzas militares a Groenlandia. ¿Qué ha conseguido Donald Trump? Bueno, lo que ha conseguido Donald Trump es que haya alguien para defender la isla. Pero antes les tenemos que contar una noticia de última hora. Escuchábamos hace escasos segundos al ministro de Defensa danés hablando sobre que descartaba al 100% prácticamente un posible ataque de Estados Unidos ahora o en un futuro hacia Groenlandia. Bueno, pues movimiento estratégico, ojo a esto porque el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, acaba de anunciar hace escasísimos minutos que hoy van a llegar a Groenlandia, a ese país ártico, algunos oficiales de las Fuerzas Armadas suecas.
Ahora Trump habla de la doctrina Monroe, emulando la doctrina Monroe establecida por el presidente James Monroe en 1823, con ayuda del futuro presidente John Quincy Adams, en la cual establecía la frase «América para los americanos». Esto con el objetivo de decir que el hemisferio occidental era influencia de Estados Unidos y le pertenecía, dándoles el derecho supuestamente de intervenir militarmente, políticamente o económicamente en las naciones de la región, justificando con ello las guerras imperialistas y las invasiones e intervenciones que en este momento somos testigos y de los cuales hemos sido testigos a lo largo de la historia. También existiendo el llamado destino manifiesto desde la época de las colonias inglesas, con el objeto de decir que por obra divina están destinados a expandirse hacia el Pacífico, pero en realidad este supuesto destino manifiesto les daría las facultades de tomar toda América si es necesario, todo de acuerdo a una supuesta voluntad divina. Los nacionalsocialistas harían lo mismo en su momento con el llamado Lebensraum, o espacio vital, en donde buscaban extender su influencia en países de orígenes germánicos, o también con el pretexto que ponen los israelitas en contra de Palestina, por un supuesto derecho divino que les concede el asesinar, el protagonizar un genocidio por una supuesta voluntad o derecho divino. Nadie tiene el derecho ni ninguna voluntad divina para decidir qué regiones o qué no son de su pertenencia y que les dé la justificación absurda de invadir, de saquear o de violar la soberanía de ningún país. Ahora verán el año y el recuento de intervenciones militares o por parte de la CIA en América Latina en el siglo XX, con la excusa de defender los intereses de los Estados Unidos en la región. Esta información está disponible en todas partes y bien documentada. No nos estamos inventando nada. En América Latina a lo largo del siglo XX, Estados Unidos financió y realizó varios golpes de Estado en países latinoamericanos soberanos, reemplazando gobiernos de izquierda por regímenes de derecha, generalmente militares autoritarios, bajo la llamada doctrina Truman, con la finalidad de contener a los países de la influencia estadounidense, lejos de la influencia comunista de la Unión Soviética, luego de que se recrudeciera la guerra entre ambas potencias, después de la Segunda Guerra Mundial, en la conocida como Guerra Fría. Esta operación de intervenir y de derrocar gobiernos socialistas, imponiendo sus propias dictaduras autoritarias, se le conoció como Operación Cóndor o Plan Cóndor. También se dieron estas intervenciones con anterioridad en los denominados como países bananeros o repúblicas bananeras para promover los intereses comerciales de los Estados Unidos. Cuba, 1898. Estados Unidos siempre tuvo intereses comerciales con Cuba, quitándole el dominio de la isla a España y manteniendo una ocupación militar. Apoyaría el régimen dictatorial de Fulgencio Batista por beneficiar a sus intereses comerciales. Con la Revolución Cubana y el ascenso de Castro, Estados Unidos financió y entrenó a exiliados cubanos para dar un golpe contra el gobierno de Castro en 1961, en Bahía de Cochinos, que fracasó. Después de ello, agentes de la CIA intentaron varias veces el asesinato de Castro. México desde 1913. El embajador Henry Lane Wilson, junto con el apoyo de Félix Díaz y el general Victoriano Huerta, orquestan un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero, terminando con el asesinato del presidente y del vicepresidente Pino Suárez. Después de la decena trágica que tuvo como consecuencia la muerte de varios civiles y militares, así como la usurpación de la presidencia por parte de Victoriano Huerta. Estados Unidos invade el puerto de Veracruz y de Tampico en 1914. A partir de entonces, Estados Unidos mantendrá el control sobre México por medio de los presidentes del Partido Único, impidiendo el tránsito hacia la izquierda política, desencadenando la guerra sucia, la desaparición, tortura y encarcelamiento de estudiantes y militantes políticos, como la matanza de Tlatelolco y el Halconazo, en este último participando agentes de la CIA como parte del conocido Plan Cóndor. Nicaragua, 1912. Estados ocupó Nicaragua en el contexto de las conocidas como guerras bananeras por la existencia de grupos que se oponían a los estadounidenses, preocupados de que estos controlaran la política y la banca, así como las vías ferroviarias, manteniendo su ocupación hasta 1933, cuando los sandinistas derrocaron al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1972. Estados Unidos financió y apoyó militarmente a las guerrillas contrarias, volviendo a poner en el poder al dictador en 1974. Paraguay, 1954. Golpe de Estado encabezado por Alfredo Stroessner, Tomás Romero Pereira y otros militares, derrocando al gobierno de Federico Chávez, conduciendo a 35 años de dictadura militar de Stroessner.
Guatemala, 1954. El presidente democráticamente electo Jacobo Arbenz es depuesto por un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, por la oposición de este a los abusos cometidos por la United Fruit Company, conduciendo a más de 40 años de dictaduras y de inestabilidad social en el país. Ronald Reagan se reuniría con el dictador Efraín Ríos Montt, acusado de crímenes de lesa humanidad, recibiendo el pleno respaldo de los Estados Unidos. Brasil, 1964. Brasil también sería víctima de varios años de gobiernos autoritarios impuestos por Estados Unidos, después del golpe de Estado de 1964 en contra del socialdemócrata João Goulart, auspiciado precisamente por el gobierno estadounidense de John F. Kennedy, impidiendo según ellos que Brasil se convirtiera en otra Cuba o en otra China, una política llevada por Lyndon Johnson que condujo al apoyo militar estadounidense en el golpe de Estado. Este fue uno de los golpes más exitosos y una de las victorias más grandes de Estados Unidos por la importancia que tiene Brasil en la región, pues la dictadura militar impuesta en Brasil ayudó a que la región se moviera de bando hacia Washington. En esta ocasión se designó como dictador al general que propició el golpe, Humberto de Alencar. Bolivia, 1971. Estados Unidos promovió el golpe de Estado en Bolivia en 1971, encabezado este golpe por el general Hugo Banzer, derrocando al gobierno de Juan José Torres, puesto que este último convocó a una asamblea popular o asamblea del pueblo, algo que disgustó a los Estados Unidos, pues en esta asamblea del pueblo estarían involucrados mineros, maestros, estudiantes y campesinos, los cuales serían los que liderarían el país. Esto fue tomado como una idea de izquierda, de manera que era inadmisible para el gobierno de los Estados Unidos que un pueblo se involucrara en el gobierno directo de su nación. Así es que apoyando un golpe militar sangriento, Banzer se hizo con el poder, y después de esto Estados Unidos proporcionaría ayuda militar y de recursos. Banzer se dedicó a torturar, a desaparecer a miles de personas, cerrando sindicatos y universidades, apoyado por los Estados Unidos. Torres no corrió con mejor suerte. Exiliado, fue secuestrado y asesinado como parte de la Operación Cóndor en 1976, la cual, como mencioné con anterioridad, permitía la represión y el terrorismo de Estado mientras sirviera a sus fines. Uruguay, 1973, encabezado por Juan María Bordaberry, dando paso a la dictadura cívico-militar que duraría hasta 1985, y entregando el poder a los militares. Esto sucedió por el avance de la izquierda y centroizquierda en el país, oponiéndose a la transformación social del país, comenzando con una persecución de estudiantes, sindicalistas y militantes políticos, quienes eran torturados o desaparecidos. Chile, 1973. Estados Unidos apoyó el golpe militar en contra del presidente elegido constitucionalmente, Salvador Allende, imponiendo la dictadura militar de Augusto Pinochet. Argentina, 1976. Se produce un golpe cívico-militar que derrocó a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, arrestando a la presidenta María Estela Domínguez de Perón, apoyado por Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Richard Nixon, entregando al país a una junta militar presidida por Jorge Rafael Videla, que se dedicó a establecer el terrorismo de Estado, auspiciado por los Estados Unidos. Los líderes del golpe fueron juzgados luego de la caída de la dictadura en 1983 y declarados culpables por realizar miles de crímenes de lesa humanidad durante su gobierno. Aún así hubo varios intentos de golpe de Estado para evitar que los culpables fueran a prisión. Panamá, 1979. En Panamá, Estados Unidos tuvo intereses por la construcción del canal que lleva su nombre en el istmo, buscando ventajas y beneficios comerciales ante una ruta más corta que permitiera el paso del comercio hacia el Pacífico y el Atlántico. Estados Unidos sería acusado del asesinato de Omar Torrijos, el dictador panameño, con apoyo de la CIA, y la colaboración del posterior dictador Manuel Noriega, quien también sería derrocado por Estados Unidos en una invasión militar en 1990, que se saldó con el arresto del exagente de la CIA Noriega y con la muerte de más de 500 panameños entre militares y civiles. República Dominicana desde 1916. Estados Unidos ocuparía militarmente la República Dominicana entre los años de 1916 a 1924. El almirante estadounidense William Blanks obligaría al secretario de guerra de este país, Desiderio Arias, a abandonar Santo Domingo bajo amenaza de realizar un bombardeo naval de la ciudad, imponiendo un gobierno militar al mando del contraalmirante Harry Shepard. En 1961 moriría el dictador Rafael Trujillo por armas proporcionadas por la CIA, revelando una extensa implicación de la agencia con los conspiradores que perpetraron el atentado,
poniendo a Juan Bosch, un receptor de fondos de la CIA, como presidente. En 1965 el presidente Lyndon Johnson decidió intervenir militarmente en el país. Con el fin de evitar otra Cuba en República Dominicana, una flota de 41 buques bloquearon la isla, llegando con ellos 42,000 soldados estadounidenses que ocuparon inmediatamente la isla. Impondrían al general Antonio Imbert Barrera como presidente del país, hasta las elecciones de 1966, en donde Estados Unidos apoyaría la candidatura de Joaquín Balaguer, siendo este el ganador de las elecciones. Y finalmente lo ocurrido con Venezuela este 2026, que corresponde a una más de las injerencias e intervenciones e invasiones estadounidenses en la región, con los mismos propósitos que las demás: quitar a un gobierno que se les opone para poner un gobierno títere que represente los intereses de los Estados Unidos, con el objeto de obtener recursos y ventajas económicas y comerciales. El mismo Trump lo dijo, no ocultó su objetivo: van por el control de las petroleras venezolanas, porque las necesitan para seguir siendo el imperio más fuerte del mundo, ante la crisis y el desabasto de petróleo en su propio país. Así lo deban obtener por la fuerza, pues no nos engañemos, puede que los venezolanos estén felices por el cambio de régimen, pero tengan en cuenta que cambiar una dictadura por otra no es lo mejor, sobre todo teniendo en consideración que estamos hablando de Estados Unidos, un país que en donde se ha entrometido no ha terminado bien. Solo el tiempo mostrará si es que la situación mejora o empeora con su nueva administración, de un país que no le importa aplastar a quien sea con tal de conservar sus intereses, y que nunca ha visto a Latinoamérica más que como su patio trasero, de donde obtener recursos ilimitados y mano de obra barata. Solamente les pido que reflexionen lo que les he mostrado, tan solo con lo que he mencionado sobre las intervenciones de Estados Unidos y su Plan Cóndor, así como la doctrina Truman, etc. Ya es suficiente para un video largo, y cada una de estas intromisiones a gobiernos soberanos, violando la autodeterminación de los pueblos, son también extensos y se puede profundizar al respecto, por si quieren un video de cada una de estas invasiones estadounidenses. Pronto quizás haga una sobre las intervenciones de Estados Unidos en el siglo XVIII. Francisco de Miranda junto con Bolívar sabían bien que la única oportunidad de independencia y de soberanía era la unión de las Américas en una sola república. Las antiguas posesiones coloniales de España, unidas en contra de los intentos de los estadounidenses y de los europeos en la invasión e intervención de los países latinoamericanos, queriéndose adueñar de nuestra riqueza. Eso lo vimos a lo largo de estos 2 siglos, del siglo XIX y del XX, donde fuimos presa de estos intereses coloniales e imperialistas que veían a América Latina como una herramienta para sus fines. Debía de crearse una república grande y fuerte que pudiera desafiar las pretensiones de cualquier potencia imperial, que abarcara desde México hasta el sur de Chile. Imagínense ese sueño hecho realidad, con todos los recursos de nuestros países integrados en una sola nación, y no solo en un conjunto de repúblicas unidas diplomáticamente, pero que están en constante conflicto las unas con las otras, sino más bien una sola nación grande, poderosa y fuerte, donde el águila y el cóndor estén unidos para siempre. Sin dudas, Miranda y Bolívar eran unos visionarios, porque todo lo que ellos vieron sucedió. Porque no hubo unión es por lo que nos pisotearon y nos siguen pisoteando. Nunca entenderé ese afán de los latinos por burlarse de la situación política, económica o social de otros latinos. Los argentinos peleando con los mexicanos y estos con los peruanos o los chilenos, como si todos nosotros no tuviéramos problemas económicos, sociales y políticos, e inestabilidad. Una pelea de inválidos que no llega a nada y que solo ocasiona más divisiones en lugar de una unión necesaria. Finalmente termino con estas palabras de Francisco de Miranda: la tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos.